Hola estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de literatura en nuestro tercer y último trimestre. Hoy día vamos a estudiar nuestro segundo tema acerca de las técnicas narrativas eh, como concepto y teoría. Vamos a empezar primero aclarando ¿por qué son importantes las técnicas narrativas dentro de un texto? Pues la importancia de estas técnicas es que le va a dar una estructura a un texto narrativo. Siempre cuando nosotros tengamos diferentes tipos de textos, se nos va a presentar diferentes formas de cómo se están narrando estas historias dependiendo del contenido que éste tenga. Las técnicas narrativas tienen dos etapas muy importantes en el cual se están dividiendo en las técnicas tradicionales y tenemos las técnicas modernas. En las técnicas tradicionales tenemos solamente tres. Para esto, las técnicas tradicionales nacen ¿de dónde? Nacen de la literatura del pasado, es decir, estamos hablando de una literatura antigua que sirve como una base para poder crear la nueva literatura moderna. Es por eso que un tipo de técnica tradicional es la lineal. La lineal consiste en tener tres elementos en todo texto, en el cual se está conformando todo texto para ser construido como tal, en este caso como un texto narrativo. Las técnicas lineales dentro de un texto conforman tres elementos importantes. Uno de ellos es el lugar, después tenemos el tiempo y luego tenemos la acción. ¿Por qué es importante estos tres elementos? Sabemos que todo tipo de texto narrativo, ya sea de cualquier tipo, vamos a tener como contenido el lugar de los hechos, el tiempo en el cual se está desarrollando esta historia. Estamos hablando de la acción, que son los acontecimientos o en este caso los hechos en el cual se desarrollan los hechos. Tenemos como segunda técnica la descriptiva dentro de la primera etapa de estas técnicas. La descriptiva también es un tipo de técnica que gracias a ella todo texto tiene que tener. La descripción de un texto es importante y usual para que el lector entienda lo que está leyendo y lo que el autor está escribiendo allí. Es por eso que las técnicas descriptivas van a consistir en describir todos los hechos que rodean en la historia detalladamente para que tengan como propósito que el lector comprenda lo que está leyendo. Tenemos diferentes tipos de obras literarias en nuestra literatura española que tienen este tipo de técnica o que se ha utilizado este tipo de técnica para poder nosotros ver y entender cuando un texto narrativo en este caso es muy descriptivo. Por último tenemos lo que son las técnicas epistolares. La técnica epistolar tiene como contenido textos que están formados a través de una colección de cartas. Quiere decir que es una obra a base de un diario, donde las
Los textos que se colocan o se trabajan en el epistolar consisten en colocar fechas, colocar el destinatario, colocar todo lo que conforman las partes de una carta. Se unen todas ellas y se forma una obra literaria. Es por eso que estamos hablando de este tipo de técnica epistolar. Epistolar viene de carta. Hasta allí estamos estudiando todo lo que vendrían siendo las primeras técnicas de la literatura. Como se pueden dar cuenta, las primeras tres técnicas son las importantes y la base para construir las técnicas modernas. Estamos hablando de elementos importantes como el lugar, como la fecha, es decir, el tiempo y las acciones, los hechos que se realizan. Cuando hablamos de las técnicas modernas, cuando se va a alterar el tiempo, el lugar y las acciones, es decir, todos los elementos que se han mencionado como base. Para ello, tenemos ejemplos de diferentes textos, como tenemos las fábulas, tenemos las leyendas, tenemos los mitos, cuyo contenido se ha alterado tanto estos tres elementos. Si hablamos del tiempo o el espacio, o en este caso el espacio, estos tipos de textos, si hablamos de las fábulas, son textos alterados de la realidad. Son acciones que a la realidad no existen. En el caso también del lugar, si estamos hablando de las leyendas, también el autor al momento de crear este tipo de textos crea lo que son ambientes o escenarios irreales, ¿no? Entonces es ahí donde crean o se alteran esos tres elementos que se han mencionado. Tenemos como primera técnica moderna un monólogo interior. El monólogo interior es cuando el escritor se mete en el personaje y le da vida él mismo a este. Es decir, crea o se involucra en este personaje y da a conocer sus puntos de vista o su pensamiento directamente de forma personal. Es por eso que es un monólogo interior. Nuestra segunda técnica moderna es el flashback. El flashback es la alteración del pasado al presente de forma abrupta, es decir, tosca. Por ejemplo, eso quiere decir que el autor utiliza un pasado o un recuerdo para traerlo al presente. Es decir, en el presente está contando un recuerdo del pasado y al momento de que termina lo corta y vuelve al presente, es decir, narra lo que tiene en el presente. Luego vuelve a hacer lo mismo y recapitula lo anterior, es decir, vuelve a sacar o a traer un recuerdo del pasado hacia el presente. Es un vaivén entre el pasado al presente. Es por eso que nos dice que el autor trae el pasado al presente por lapsos de tiempo para poder regresar otra vez al presente. En cambio, nuestra cuarta técnica moderna lo que hace es el raconto. También el autor trae un recuerdo del pasado, pero la diferencia está en que este recuerdo permanece en toda la historia. Eso quiere decir que la historia está basada en un recuerdo. Los vasos comunicantes son aquellas historias
diferentes donde se van a unir estas para poder llegar a un final entre ellas. Es decir, estas historias que se han unido tienen una relación entre sí y pueden llegar a obtener un final. En cambio, si hablamos de documentalismo, los documentalismos son o pueden ser sacados tanto de temas científicos, tanto de temas culturales o también sociales. Es decir, estos temas pueden ser vistos a través de lo que vendría siendo la televisión o también lo que son películas cinematográficas. Encontramos documentalismos ahí donde dan a conocer un tema científico o los temas que ya se han mencionado. Estos documentales que se hacen a través de estos textos, lo que van a hacer es ser tanto reales o inventados, o también pueden ser una mezcla de ambos. El lector comprometido es un poquito parecido a lo que estudiamos sobre sobre los vasos comunicantes. ¿Por qué? Porque en vez de que el autor, ¿no? En este caso, el lector es el que se involucra en la historia, formando parte de ella, posicionándose en él, dando la idea de que el lector es el que está viviendo los hechos de la historia. Ya no es el autor el que se posiciona como un personaje, sino es el lector el que le da vida a este personaje para poder vivir lo que está leyendo en la historia. Tenemos por último las cajas chinas. Las cajas chinas tienen un parecido también con los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes yo les había comentado, se explicó que se unen varias historias para poder llegar a un final, pero estas historias están enlazadas. En cambio, las cajas chinas, al momento de incluir estas historias también, van a ser de forma que pertenecen a una más generalizada. Ya no se va a unir para formar una historia, sino que estas historias ya están formadas por un tema general y lo que solamente hace es el autor unirlas para contarlas. Es decir, son varias historias que se encuentran en una misma historia, pero más general o global, ¿no? Que esta puede por lo general ser muy amplia y por lo mismo que tiene la unión de varias historias. Es por ello su amplitud de estos tipos de textos con la técnica de las cajas chinas. Como verás, solamente las técnicas están divididas en dos partes, ¿no? Que son las técnicas antiguas, que son 3, y tenemos las siguientes que son 7 técnicas modernas, y como según lo que estamos estudiando se están alterando el tiempo, en las acciones y el lugar o el espacio donde se desarrollan estas acciones o hechos. Entonces, esas son las técnicas modernas que tienen ese propósito al momento de crear estas historias. En la clase siguiente vamos a estudiar lo que son ejemplos de todos estos tipos de técnicas, tanto las antiguas como las modernas, y así ampliar un poco más el tema para poder completarlo.
Por hoy eso ha sido todo el tema. Eh, las, la siguiente clase ya lo completaremos. Eso ha sido todo. Agradezco su atención y conmigo será hasta la próxima clase.